Dios les bendiga, amados hermanos. Extraño su sonrisa, ¿verdad? Nos hace falta vernos, no sabemos si estamos tristones o no sabemos si nos estamos riendo. Ya nada más cuando vemos que se nos cierran los ojos, es que pues es sinónimo de risa, ¿verdad? Pero con esto del cubrebocas, ya más adelante a lo mejor y se moderniza la cosa y ya lo hacen con figuras, ¿no? De risas. Esperamos que nada más risas, ¿verdad? Para que nos veamos alegres. Bueno, vamos ahí a la palabra para que puedan tomar el lugar los que están aquí. Gloria a Dios. Vamos ahí al libro de Josué, en el capítulo número 24. Los versos 14 y 15. Y después el verso número 26, le vamos a dar lectura, amén. Josué capítulo 24, versos 14, 15 y después le damos lectura al verso 26. Gloria a Dios. Vamos a leerla de forma unida. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice así: Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y así mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviréis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. 26. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Gloria a Dios. Tome su asiento. Amén. Los que están en casita también ahí, tome su lugar. Y voy a repetir una vez más el verso 26 para poder entrar a la parte de la reflexión. Gloria a Dios. Dice el verso 26: y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y hoy vamos a hablar el tema llamado la piedra de Siquem. La piedra de Siquem. Y un versículo antes, dice: entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio los estatutos y las leyes en Siquem. ¿Vale? Vamos a hablar la piedra de Siquem. Gloria a Dios. Y bueno, para eso vamos a definir una palabra de la cual vamos a estar platicando un poquito. Y esta palabra es compromiso, ¿sí? Compromiso. Y hacía el recuento de la semana pasada, nos hablábamos de convicciones, ¿verdad? Una vez que tenemos esas convicciones firmes de quién somos, sigue un siguiente paso que nos lleva a un compromiso. Un compromiso se va a definir como una capacidad que tienen todas las personas para tener conocimiento de la importancia que es cumplir con cierto acuerdo, ¿sí? Una vez más, es una capacidad que tienen todas las personas para tener un conocimiento de la importancia que es cumplir un cierto acuerdo. Entonces, podemos rescatar de esta definición dos palabras importantes. La primera es que un compromiso tiene un grado de importancia, ¿verdad? Y un compromiso también nos va a llevar a ciertos acuerdos. Y podemos ir enfatizándolo a ejemplos de la vida diaria, ¿no? Implica los compromisos una obligación, implica también un compromiso
una responsabilidad, y hay algo muy especial, algo muy especial que algunas veces hemos platicado entre nosotros, que es la importancia de dar nuestra palabra, ¿verdad? Y la pastora nos ha comentado, y sí es cierto esta parte, ¿no? La palabra de muchos cristianos y de muchas personas se ha ido devaluando. Y es triste, ¿verdad? Y a nosotros mismos yo creo que más de una vez nos ha pasado, ¿no? Que decimos, mañana, ¿no? Y llega el mañana y, ay, no vemos nada, pues ¿a qué hora, no? O qué está pasando, o qué mañana me dijiste, mañana de 2021, 22, 23, entonces la palabra se ha ido devaluando. Y es triste, ¿no? Cuando nos dan la palabra en cuestión también, más como cristianos, ¿no? Los cristianos debiéramos diferenciarnos por esa parte de decir, wow, su palabra es especial, ¿no? Y nos pudieran distinguir, ese hermano cuando me dice esto, lo cumple, ¿no? Y estamos seguros. Y de repente pasan situaciones inesperadas y decimos, algo le pasó al hermano, porque él nunca hace eso, ¿no? Qué bonito es la contraparte de decir algo está mal, ¿no? Porque el hermano siempre está al pendiente, ¿no? Algo está mal. Entonces, podemos ver que un compromiso, pues, como seres humanos estamos rodeados o enrolados de diferentes situaciones en relación a compromisos, ya sea familiares a través quizás de algunos roles que desempeñamos dentro del hogar. También tenemos compromisos en el trabajo, ¿verdad? Y de repente por ahí ya es más común ver puestos o vacantes en las redes sociales. ¿Y qué encontramos en las palabritas, ¿no? Cuando están buscando una plaza? Gente que sea comprometida y responsable, ¿no? Entonces, la palabra compromiso, muchas personas es un foco muy importante, o va a definir, digamos que, cómo actúa una persona. Entonces, sí es muy, muy importante. Entonces, y bueno, también dentro de la iglesia, como somos parte de la iglesia en la casa de Dios, pues también debiéramos asumir ciertos compromisos. Y podemos ver que el compromiso surge a través de una necesidad, pero hay algo más bello. El compromiso surge, lo vemos a través de este pasaje que ahorita vamos a platicar un poquito, a través de una bendición. Cuando Dios nos quiere bendecir, también va a generar un compromiso para nuestra vida, una responsabilidad. Entonces, nos tiene que, de cierta manera, abrir así nuestros ojos, ¿no? Como cuando los niños están así atentos a algo y decir, ¿el comprometerme va a traer bendición a mi vida? La respuesta es sí. Lo vemos aquí. Aquí juega una parte muy importante porque así como nosotros, Dios nos diseñó con esa parte de capacidad de comprometernos hacia ciertos aspectos, porque Él sabe, Él también es un Dios de compromisos, es un Dios de pactos y un Dios de promesas. Y podemos ver, ¿no?, que aquí en Josué, esta parte donde nosotros ya estamos leyendo, retomando un poquito de historia, el pueblo de Israel había pasado ya 40 años en un desierto, 40 años donde tuvo que aprender varias cosas, en donde se quejó, en donde no tuvo escasez, pero sí tuvo un proceso en donde tuvo que crecer. Y aún así a este punto donde ellos se encontraban, fíjese, después de 40 años, históricamente estamos entrando a un proceso en el libro de Josué, que para este capítulo ya habían corrido 7 años. Imagínense, 7 años aproximadamente les costó empezar la distribución de la tierra, porque Josué ya estaba en ese pequeño paso, pero aún así le seguía recordando al pueblo, antes de que entraran a posesión de la tierra que Dios les había prometido, y lo vemos ahí en el Deuteronomio un poquito descrito, lo que Dios les
les iba a dar con esta tierra, vemos en estos capítulos el grado de compromiso y responsabilidad que ellos iban a tener. Pero no aunado a esto, iban a traer a sus vidas una gran bendición, porque iban a llegar, y esto a mí me emocionó mucho, a algo que ya estaba listo. ¿No le emociona esta parte? Dios nos puede dar algo que ya esté listo, sin necesidad a lo mejor de... Es bonito la construcción, ¿no? Es bonito enrolarnos, pero creo que gran parte de los que estamos aquí hemos vivido el proceso de lo que es meter las manos. Y el pueblo de Israel había pasado cierto proceso durante 40 años. Y estos 7 años que les llevó la repartición de la tierra ya para tomarla y vivir en ella, llegaron a una tierra ya lista. Y eso a mí me dejó así como que Dios nos puede dar algo que ya esté listo, ¿no? Algo que alguien más trabajó, pero que es para nosotros. ¿No? ¿Se emociona? Esta parte es bien bonita, así como que dices, ay Señor, no lo había aterrizado tanto, pero ahorita digo, Dios nos puede sorprender con una casa de oración. Amén. Entonces, pero es necesario comprometernos. Y vaya que Josué se puso listo, muy listo. Y bueno, para no aunar más en la introducción, hoy vamos a estudiar o vamos a analizar algunas características de lo que significa que nuestra vida cobre un significado real hacia lo que es un compromiso con Dios. ¿Qué me debe de caracterizar o qué debo de reflejar donde digo, mi vida está totalmente cobrando un significado o estoy siendo totalmente consciente de lo que es un compromiso con Dios? Así cuando nos casamos, ¿verdad? A veces, ya cuando estamos en la realidad, decimos, wow, qué compromisos tan fuertes, pero también qué bendiciones tan grandes, ¿verdad? No nos cae el 20 de todo lo que conlleva. Les digo, en el área matrimonial, de repente nos dicen los votos, y empiezan los votos y decir fidelidad, el cuidar, el proteger, el estar presentes y etcétera, etcétera. Ya se me olvidaban mis votos, no le digan a mi esposa, no es cierto. Entonces cuando, a veces lo pronunciamos, ¿no? Pero cuando viene el vivir la realidad, empieza lo bueno. Es cuando agarra significado para nuestra vida. Y nuestra vida refleja ciertas características que sin cuestión de decirlo, exclamarlo, de decir, tengo un compromiso, se ve, ¿no? Por ejemplo, cuando se enferma nuestro esposo o nuestra esposa, en dado caso para los matrimonios, ¿cómo es que se ve que cobra significado ese compromiso? Pues porque le tengo que llevar al doctor, ¿verdad? En la noche si le da temperatura, le tengo que poner sus fomentos de agüita, le tengo que ver y estar al pendiente. Entonces, el compromiso cobra un significado, porque lo estamos, ¿qué? Viviendo. Y así con detalles, ¿no? Con los hijos, en el trabajo, ¿no? A veces nos da nuestro contrato y lo firmamos y decimos, llegar puntual, vas a tener tus vales de despensa, vas a tener, etcétera, etcétera, y decimos, sí, cuando vemos el sueldo, ¿no? Sí, contráteme, ¿no? Pero ya después, cuando nos dan el recibo de nómina y vemos los impuestos, adquiere el significado, el compromiso, ¿verdad? Laboral. Entonces, detalles así de la vida que vamos tomando, que al principio no nos cae de todo el 20 que es el compromiso, pero va adquiriendo significado cuando lo vamos viviendo. La palabra de Dios, la leemos, ¿verdad? Y decimos, no, pues qué padre, les dieron una tierra bien fluida, de leche, de miel y todo, ¿no? Pues qué padre, ¿no? Pero conllevaba una responsabilidad
que Josué se fajó bien los pantalones y se las dijo. Y tanto así que les dejó una evidencia en un pequeño árbol donde colocó una piedra, y esa piedra de Siquem iba a ser testigo del compromiso que ellos estaban adquiriendo. ¿Quiénes deben de ser testigos del compromiso que estamos adquiriendo con Dios? Los que nos ven. Aquellos que veían esa piedra, imagínense, yo me imagino el pueblo, ¿no? Cuando ya se querían desviar y de repente se veía esa piedra, porque dice que era una piedra bien grande y en un árbol, y estaba viendo las descripciones y características del árbol donde lo pusieron, y también ese tipo de árbol está pachón. Entonces imagínense, el árbol pachón y la piedra, es difícil desviarnos, ¿no? Nos recuerda ese compromiso. Esa piedra es ese testigo que no se vale volver atrás. Y la primera característica la encontramos de lo que conlleva una vida que adquiere significado, el compromiso. Ahí en Josué, de los versos que leímos en un principio, fíjese muy bien. Ok. Vamos al verso 13. Ahí empieza y dice: y os di la tierra, por la cual nada que trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales que moraréis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, ¿qué iban a hacer? Iban a comer, iba a ser para ellos, ¿vale? Ahora pues, viene la parte interesante, la parte en donde adquiere significado la bendición que iban a tomar. Dice, ahora pues, y es donde viene la primera característica de cuando una vida adquiere un significado de lo que es el compromiso con Dios. Dice que debemos de reflejar el temor de Dios. Y el verso 14 dice, ahora pues, temed a Jehová. Y ahí tiene una comita, ¿no? Ahora pues, temed a Jehová. Ese es el primer significado que debe de adquirir o debe de reflejar nuestra vida hacia un compromiso. Y fíjese, aquí la palabra temed se nos ha dicho muy puntualmente que no es un temor de miedo, sino un temor de reverencia. Y ese temor de reverencia va a provocar que nuestra fe sea comprometida. Y al ser comprometida nuestra fe, tiene que haber un resultado de obediencia. Se lo repito un poquito, ¿sí? Al nosotros tener ese temor reverente a nuestra vida, va a adquirir un significado de una fe que se compromete con Dios. Y esta fe que está comprometida, cuando decimos que sí, nos va a llevar a un resultado de obediencia. Un resultado que va a ser visible. Un resultado que lo vamos a ver reflejado. Por ejemplo, en Deuteronomio 6, gloria a Dios. Fíjese muy bien. Gloria a Dios. ¿Cuál es el resultado de una vida con temor? ¿Sí? Verso 13, capítulo 6, verso 13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Aquí esta parte es muy interesante, porque aquel que teme al Señor le sirve. Aquel que tiene temor de Dios va a tener un servicio, va a ser útil, ¿verdad? Va a trabajar.
Otra palabra importante, cuando tenemos el temor de Dios, cuando adquiere significado, Deuteronomio 28:58. Vamos a ver qué nos dice ahí. Otra característica del temor de Dios. Deuteronomio 28, verso 58. Dice: si no cuidareis de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Fíjese muy bien, aquí tenemos algo importante. Si no cuidareis de poner por obra. O sea, el temor nos va a llevar a practicar su palabra. Nos va a llevar a vivirla. Proverbios 1:17 o 1:7. El principio de la sabiduría dice que es el temor a Jehová. Y nos han enseñado que una persona sabia es aquella persona que vive la palabra. Y todo nos va llevando a lo mismo, ¿verdad? La siguiente, el temor de Jehová es el resultado de haber presenciado el poder de Dios. ¿Y cómo lo tenemos? En Éxodo 14:31, les doy los textos ahí, se los platico para que podamos avanzar. En este momento, el pueblo de Israel había sido testigo del resultado de haber presenciado el poder de Dios. ¿Cómo? Al ser rescatado de Egipto. Al ver cómo pudieron salir, cómo ese mar se abrió para que pudieran, ¿qué? Pasar. Entonces, en su corazón empezó a ver esa parte de significado, de temor, ¿sí? Porque ellos vieron el resultado, vieron esa parte del poder de Dios, ¿verdad? Y temieron a Dios y empezaron a ir conociendo a Dios. Ok, Hechos 10:22, el temor de Dios requiere justicia. Y aquí están describiendo a Cornelio como un hombre temeroso. Entonces, es necesario que haya ciertas descripciones en nuestra vida que reflejen ese significado, ese compromiso, donde nos damos cuenta de ¿qué hacemos? Tenemos temor de Dios. Una vida con temor de Dios. Una vida servicial, una vida que practica la palabra, que ha visto los resultados del poder de Dios, una vida que vive en justicia. Qué bonito, ¿no? Aplicado. Entonces, el que el compromiso adquiera significado en nuestra vida, necesita verse que tenemos temor a Dios. ¿Ven? La siguiente característica, igual la tenemos en el pasaje, no perdamos ese pasaje de Josué. Josué 3:14, perdón. Ahora pues, dice, temed a Jehová. Vimos la primera característica. Segunda, ven aquí, la característica de un compromiso con significado en nuestra vida es una vida que refleja integridad y verdad. Dice aquí, ahora pues, temed a Jehová, palomita, y servirle con integridad y verdad. Y vaya que estas palabras son de gran peso para la vida del cristiano, porque se oyen bien padres al escucharlas. Y yo creo que más de una vez hemos orado que nos dé el Señor un corazón íntegro y recto delante de Él. Un corazón íntegro y verdadero. Que nuestro servicio sea así, ¿no? Un servicio que refleje integridad y verdad. Y el original de estas palabras es muy especial, fíjense. Encontraba que, por ejemplo, la palabra integridad quiere decir completar, terminar, concluir, algo que es entero y sin defectos.
Y podemos tomar alguna de estas descripciones que viene como la palabra integridad, que por ejemplo la palabra completar. Y yo creo que esta es una muy interesante, porque esto nos llevaría a que no debemos de dejar las cosas a medias, ¿verdad? Muchas veces recordamos a nuestras mamás diciendo, no, es que termina esto, si empiezas esto, y nosotros nos apasionábamos en la juventud, agarrábamos aquí, todavía no terminábamos, empezábamos acá y así, ¿no? Pero esto nos lleva a que cada detalle que hagamos, cada cosa que hagamos, la tenemos que completar. Esta sería parte de nuestra integridad. Tenemos que concluirla. ¿Amén? Debemos de ser personas que son enteras. Y por ahí me gusta mucho un término que se ocupa para la palabra íntegro, que es de una sola pieza. ¿Sí? Que sabes que la persona es confiable, que sabes que esa persona le vas a contar algo y no lo va a ir a contar a medio Nesa, ¿verdad? O a medio Ixtapaluca, o a medio Potrero, sino que sabes que va a ser ¿qué? Íntegra. Que tus conversaciones van a estar en secreto, ¿no? Van a estar reservadas y sabes que te va a dar un buen consejo. Y ¿a poco no buscamos ese tipo de personas, ¿no? Y nos acercamos, oye, dame un consejo. O nos acercamos, por ejemplo, a nuestra pastora. Yo creo que ella nos conoce, cómo nos acercamos cada uno a ella. Y sabe cuando de repente hay algo malo, cuando de repente le vamos a dar una buena noticia. Unos le exageramos, ¿verdad? Pero vamos identificándonos igual con nuestras amistades, ¿verdad? Buscamos amistades que sean ¿qué? Íntegras, que sean completas. Pero está bueno, ¿no? Volvemos al mismo punto de decir, ok, tú buscas esto, pero quedamos. Sí, está fuerte, ¿verdad? El complemento, las dos. Entonces, sí debemos de reflejar una vida comprometida que ha adquirido un significado de integridad y verdad. Ya dejamos la integridad, vamos a la verdad, que también tiene lo suyo. La verdad se define como lealtad. ¿Cuántas veces hemos buscado la lealtad, verdad? El no ser ¿qué? Traicionados, que no nos volteemos un ratito y ya nos apuñala. ¿Qué pasó? Pues es que me duele el hombro, ¿no? Entonces es fuerte, ¿no? Es fuerte. Sí nos hace pensar que debemos de ser personas verdaderas, personas que sean leales, con vidas reales, o sea, no dobles vidas. Personas que siguen el camino recto, el camino estrecho, que mantienen su palabra, que se mantienen firmes, y estas personas pues nos lleva a una tendencia de madurez, ¿verdad? Estas personas han llegado al punto de una regeneración. O sea, se ve en su vida que algo está pasando, ¿verdad? Algo está adquiriendo significado, el compromiso. Y ya van dos cosas especiales, entonces vamos a hacer el recuento, ¿no? La primera cosa, cuando adquiere significado, la primera característica es el temor a Dios. Y la siguiente característica es que el servicio, nuestra vida misma, o sea, ¿para qué somos? Fuimos creados para servir a nuestro Dios, ¿verdad? Pero ese servicio debe de ser íntegro y verdadero. Qué bonito, ¿no? Ahí pónganse checklist, como dice la teacher de Abriela. Ok. Ya nos tienen mal esas clases en línea, Señor.
ya no podemos, de verdad. Ha sido un reto muy fuerte. Y un reto desde el aspecto de convivir con nuestros hijos, de decir, a ver, Abdiel, y a veces el amor, y esto nos da muchas lecciones, ¿no? El amor se confunde con la autoridad, y no debe de ser así. Y ya cuando nos ven más nivel 2 de mamá con autoridad, es cuando, sí era en serio. Y yo creo que lo mismo les pasa a los pastores, ¿no? El amor lo debemos de separar de la autoridad. Podemos amarnos mucho, pero siempre debemos de respetar la línea de autoridad, y no abusar de eso, porque se puede abusar. Les digo que este chiquillo me da muchas lecciones. Lo conocemos también y ya de repente, es que estoy cansado, es que no quiero. Y a las mamás nos gana el amor, pero ya cuando vemos 3 tareas juntadas, y el amor y el estrés, ¿verdad? Entonces sí, no debemos de confundir el amor con la autoridad. Entonces, vamos hacia la última característica, tercera característica ahí mismo. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y esto es cuando la característica de un compromiso que ha adquirido significado a nuestra vida es que esa vida refleja que ha quitado todo lo que le estorba. Y surge la pregunta, ¿qué nos está estorbando para nuestro servicio? Aquí eran ídolos, fíjese, después de todo lo que habían vivido los 40 años, había pueblo que aún no le había caído el 20 y aún seguía con sus dioses ahí bien escondidos. Hasta a lo mejor y hasta los enterraron por ahí para que antes así enterraban los tesoros, ¿no? Cavaban y hasta adentro. Me estaba contando mi tío que allá en Querétaro hay una mina, les decían las minas a los terrenos, porque había materiales, pero también los abuelitos de antes guardaban sus tesoros, pero los excavaban muy dentro y quién sabe en qué punto. Y los buscadores de tesoros aún andan ahí rascando para ver qué encuentran. Entonces, qué cosas tan especiales, y decir, si ellos rascan para encontrar un tesoro, así debiéramos de ser nosotros, ¿no? Buscar ese tesoro, escudriñar, excavar profundo, ¿no? Y comer la palabra, y una vez que la comimos, vivir la palabra. Y esta parte nos lleva a decir, o sea, la palabra siempre va a traer esa regeneración, ¿verdad? Esa parte especial, ese cambio, a través de la obra que hizo Jesucristo. Y podemos ver la palabra de verdad que empieza a hacer la limpieza en nuestra vida y nos empieza a confrontar, y nuestra vida adquiere un significado de quitar todo lo que estorba para mi compromiso con Dios. Debemos de quitar todo lo que nos estorba para comprometernos con Dios. Y esto adquiera ¿qué? Significado, un vivir genuino. Y eso es lo que les estaba comentando Josué, ¿no? Les estaba diciendo, a este punto aún tienen cosas que les estorba. Esos dioses que han traído y no han querido dejar desde Egipto. Pero hoy es el momento de definirse. En palabras modernas se lo estoy diciendo. Entonces les estaba diciendo, hoy es el momento de definirse. O se van a comprometer con Dios realmente, o mírenlos, no es para ustedes. Y qué fuerte, ¿no? Decir,
Ahí está la bendición, pero porque no hemos quitado lo que nos estorba por el compromiso con Dios, no podemos poseer la tierra. Nos hablaron de los vencedores y se enlaza ahorita con los conquistadores. No queremos conquistar esa tierra. ¿Por qué? Porque aún hay cosas que nos estorban y no queremos quitar. Esto era, ellos ya habían conocido, ¿no? Habían experimentado lo que era el temor de Dios. Habían visto milagros. Dios les había dado sus codornices. Dios les había dado su ropita, ¿no? Que no se les envejeciera. Dios les había dado su agüita de la roca. Pero ellos no querían quitar lo que no les dejaba avanzar. Nosotros, preguntas para nosotros, ¿qué es lo que no nos deja avanzar? ¿Qué no hemos quitado? ¿Qué nos está estorbando? Y hoy, así como Josué, está la invitación. Y dice el verso 15, ¿sale? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos ¿cuándo? Hoy. ¿A quién sirváis? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero él ya estaba bien definido. ¿Cuántos sabemos bien definidos? Que en esta noche podemos decir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es un compromiso hermoso. Y Josué lo selló con esta piedra en Siquem. Esta piedra grande que dijo, y el pueblo aquí estaba dando la respuesta. Dios está esperando nuestra respuesta, ¿verdad? Dice hoy. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Entonces el compromiso lo estaba ¿dónde sellando? En Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Gloria a Dios. Entonces ellos habían adquirido ese compromiso. Y hoy es el momento de ver y que estos compromisos adquieran significado, que nuestra vida refleje ese temor de Dios, que nuestra vida dé un servicio íntegro y verdadero y quitemos todo aquello que nos estorba. Tomemos nuestra piedra y hagamos ese pacto, que en la antigüedad ese momento reflejaba un pacto legal. Lo que estaba haciendo Josué era un pacto de gran compromiso, no cualquier momento, pero les decía hoy estamos dispuestos a decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pongámonos de pie y digámosle al Señor, ayúdanos, Señor, para que este compromiso que hemos tomado desde que te hemos conocido, desde que tomamos la decisión de nacer de nuevo a través de ti, Cristo Jesús, cada día adquiera ese significado especial a nuestra vida.